Comenzaremos con la función cuadrática. Vamos a ver sus características, vértice y rango de la parábola. La función cuadrática es una expresión de esta manera, ax cuadrado más bx más c, donde es una expresión polinómica con la x elevada con su máximo exponente, valor de 2. Y los coeficientes pues, son números reales. En el a es el término que acompaña o coeficiente que acompaña al término elevado al cuadrado de la x. El b al término lineal de la x y el término independiente. Lo primero de las características que yo debo tomar en cuenta es ¿qué es un cero raíz de la función cuadrática? Es un número tal que al yo sustituirlo por la x, resulta que esto da igual a 0. Veamos este ejemplo. Una función es cuadrática, esta función es cuadrática y 2 es un cero de esta. Veamos. Yo analizo y observo si es una función cuadrática, ya que tiene un término elevado al cuadrado, el máximo término de exponente es 2, y bueno, tengo a, b y c. Muy bien. A, el que acompaña a la x cuadrado, 2. X va acompañado de menos 5 y el término independiente 1. Debo probar si 2 es un 0 o raíz de esta función. Es decir, sustituyo el 2 en donde está la x, aquí y aquí. Mire lo que me da. Me da menos 1. Quiere decir que es distinto de 0, por lo tanto, no es 0 de la función. Ahora bien, veamos en este otro ejemplo, tengo que ver si es cuadrática. Observo, no puedo definir si es cuadrática porque veo que hay un producto acá. Entonces, hago este producto de estos dos binomios y observo que al final de operar me da una ecuación cuadrática. Ah, en efecto, si está el término elevado al cuadrado, el máximo exponente es 2, es cuadrática. Ahora veo si el 1 es un 0. Sustituyo el 1 donde va la x, coloco 1 y me da igualada a 0. Entonces, sí es una raíz de la función. Dentro de las características podemos ver que ella se representa con una curva que puede ser de esta manera, abierta hacia arriba, o una curva abierta hacia abajo. Estas curvas se denominan parábolas y puede ser cóncava hacia arriba, como es este caso, cuando el término que acompaña a la x cuadrado es positivo, es decir, mayor que 0. En cambio, en el otro caso, cuando en la función la a, es decir, el término que acompaña a x cuadrado es menor que 0, o sea, negativo, ella abre hacia abajo. Otra de las características de esta función es que tiene un eje de simetría. Fíjense ustedes, una línea que pasa por el vértice y que divide a la curva en dos partes que son de espejo. Si yo doblara por medio de esa recta, esta curva me va a coincidir a esta. Este eje de simetría tiene la particularidad que pasa por el vértice y el vértice viene a ser el punto donde la curva cambia de dirección. Miren que aquí la curva va subiendo, en el vértice cambia de dirección a bajar. En este caso, lo contrario, pues viene bajando y en este punto sube. El eje de simetría pues siempre pasa sobre el vértice. Vamos a ver un ejemplo de cómo se grafica, lo vimos anteriormente, pero vamos a verlo a más detalle. Si yo tengo esta función dada, tengo que hallar los coeficientes a, b y c, graficar la función y definir el eje de simetría y el vértice de la parábola. Muy bien, yo en este ejercicio, en este ejemplo, mire, le estoy dando los valores de x y ustedes hallan los valores de y. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo calculamos los valores de y? Sustituimos el valor de x en la función y me da 4. Sustituyo 0, que es el otro x que escogí, me da 1 y así sucesivamente me dan todos los demás valores. Calculando como se hacía en las funciones anteriormente, todas lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, cómo se calcula o se hace esta tabla de valores. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo grafico? Busco el punto menos 1 en x y busco el 4 en y. Menos 1 en x y 4 en y me da este primer punto. 0 en x y 1 en y me da este punto. 0 y 1 me da este. Y así construyo esta gráfica. Nótese que la curva me dio una curva abierta cóncava hacia arriba, obviamente porque el número que acompaña a la x cuadrado es el a, que lo determiné aquí. A era 1, positivo. Al ser positivo es cóncava hacia arriba. Muy bien. La otra de las características me pregunta, ¿cuál es el eje de simetría? El eje de simetría es la recta que pasa por el vértice. El vértice es el punto más bajo, en este caso, en donde cambia de dirección, el 1, 0. Entonces, la recta pasa por x igual a 1. Y el vértice es este valor.
Para graficar, muchas veces puedo utilizar una herramienta que lo vamos a ver un poco más adelante, que a través de calcular las X del vértice me permite escoger dos números a la derecha o dos números a la izquierda de ese valor, o sea, 2 puntos para acá y 2 puntos para acá, para que yo pueda graficar la curva. Entonces, eso es una recomendación para los efectos de graficar. Pero vamos a ver cómo se calcula ese vértice. Las coordenadas de este vértice, que tiene una coordenada X y una coordenada Y, se obtienen aplicando esta fórmula. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Los términos que acompañan a X cuadrado, B a X y C el término independiente. Aplicando esta fórmula, menos B sobre 2A, tengo el vértice en X, y el de Y sería aplicando esta fórmula, tengo el vértice en Y. Esto serían las coordenadas X y Y de ese vértice. La otra manera de calcular la coordenada Y del vértice es sustituyendo el X obtenido en la función y me da el valor. Veamos en un ejemplo. Tenemos 2x cuadrado más x menos 1. Obtengo A, B y C. A es 2, B es 1 y C es menos 1. Como la A es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Calculo el X de B, del vértice. ¿Quién es? Menos B sobre 2A. Sustituyo los valores de B y 2 por A. Me dio menos 1/4. Y ahora Y sub B la puedo sustituir directamente en la ecuación. Calculo, sustituyo A4, A y C y le pongo sus valores y hago la operación y me da 9/8. La otra opción es sustituir el valor obtenido de esta X del vértice, menos 1/4, en la función, lo meto en donde va X, pongo menos 1/4, y me da menos 9/8. Fíjense que son ambos los valores exactamente iguales. El vértice es menos 1/4 menos 9/8. Lo voy a hacer en esta gráfica, que ya yo la tengo graficada, que la tengo dibujada. Aquí va el vértice. Nótenlo, acá el punto más bajo. El eje de simetría es la X del vértice. ¿Cuál es la X del vértice? Menos 1/4. Entonces, el eje de simetría será X de menos 1/4. Y el punto de intersección de la parábola, que me la pidieron en este ejercicio, es el punto donde esta curva corta el eje Y. Acuérdense que lo vimos cuando graficábamos la función de afín. Yo sustituyo en la función el valor de X en 0 para que me dé el valor de Y. Y me dio en 0 menos 1. En efecto, aquí es donde ya la corta. Por último, veamos cuáles son los extremos de la función cuadrática, que es otra de las características. Bueno, los extremos de la función cuadrática son, dependiendo de la parábola, si la parábola abre hacia abajo, el punto vértice va a ser el máximo de la función, porque es el punto más alto que Y puede alcanzar. Ahora, si la parábola abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, el vértice es el mínimo de la función. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, los máximos y mínimos me permiten, hasta lo que nosotros hemos visto ahora, me va a permitir calcular cuál es el dominio y el rango de la función. Recordemos que cuando yo vimos las funciones, vimos que la función cuadrática tenía como dominio todos los reales. ¿Por qué? Porque si yo alargo este eje y pongo el menos 50 en X, esta curva se va a alargar lo suficiente para que en algún punto se corten. Entonces, todos los reales serán dominio. ¿Quién es el rango? El rango son los valores posibles de Y. ¿Cómo se obtiene? Cuando la función es cóncava hacia abajo, como en este caso, este es el valor máximo de la Y. Es decir, entonces, el máximo valor que puede tener la Y será el vértice y vendrá desde menos infinito hasta ese valor. Ahora, veamos el rango en una que sea abierta hacia arriba. Va a venir, como es el mínimo valor que puede tener la función, ella va a crecer de aquí hasta más infinito. Véanlo en este ejemplo, el punto más bajo, el vértice, ¿cuál va a ser el primer valor de Y? El Y del vértice. Y de allí hasta más infinito será su rango. Entonces, fíjese, desde menos 9/8 a más infinito.